¡Atención! Que va a empezar el Gran Premio de México y va a estar de tocho morocho. Mira, Checo está haciendo un comunicado en Televisa explicando que las quesadillas deben de llevar queso, ya que en Ciudad de México, que es donde está el circuito, las comen sin queso y para Checo eso es algo imperdonable. Pero bueno, mientras vemos que ya ha empezado la clasificación y todos los pilotos están intentando hacer la pole, aunque se la va a llevar seguramente Magic Alonso. ¡No! Que Checo sigue dando su comunicado y claro, se le ha olvidado participar en la clasificación, por lo que mañana saldrá muy atrás en la parrilla. Menuda desgracia que es esta. Y madre mía, qué poquísima vergüenza que tiene el trampuchero de Verstappen, que está saliéndose por los límites de la pista para hacer un buen tiempo. Eso no se vale. Y el que está haciendo una pedazo de clasificación es Yuki Tsunoda. Mirad cómo que como es tan chiquitito no puede ver por encima del cockpit y se ha estrellado hace un rato, aunque a él todavía no lo sabe y sigue intentando hacer la mejor clasificación posible. Qué chiquitito que es Yuki. Y madre mía, aquí viene Hernán Cortés, perdón, Carlos Sainz, haciendo una pedazo de clasificación y se lleva la pole. ¡Ole tú, Carlos! Por lo que la mini rueda de la pole para don Carlos Sainz Cortés y el mini pedal de freno, por no hacer casi nada, para Wang Yusu. En fin, hoy ya es el día de la carrera. Vemos que ya es la hora y todos los pilotos se han puesto bien puestecitos en su posición de la parrilla, por lo que levanta la palanca que esto ya arranca. 3, 2, 1 y arranca la carrera. ¡Vamos, Magic! ¡Tú puedes! Pero bueno, qué trampuchero que sigue siendo Verstappen, que está adelantando al pobre Carlos en la salida, quedándose con la primera posición y encima lo está haciendo por fuera de la pista. Y madre mía, qué pedazo de salida que ha hecho Yuki Tsunoda. Que se ha llevado por delante al pobre Albon y tampoco lo ve porque es muy bajito y no ve más allá de su cockpit. De verdad, ponedle un asiento más alto o algo a este muchacho. Y aquí vemos el Ferrari, supongo, creo que sí. ¿De quién será? Pero si ha vuelto otra vez, que nunca se ha ido, don Carlos Sainz Cortés para hacer la mejor carrera de toda la temporada. Y míralo, se está vengando de Verstappen, recuperando la primera posición. ¡Ole tú, Carlos! Y hablando de gente sin vergüenza, mirad que alguien ha puesto en la grada dos fotos del creador de estos vídeos, La Vida de Tomás. Una foto con Taylor Swift y otra de viejo. Y atención, ojo, cuidado, porque Verstappen y Norris se están peleando en mitad de la pista y llega Leclerc y les adelanta, quedándose con la segunda posición. Y encima va el trampuchero de Verstappen y empieza a hacer la danza de la lluvia porque quiere que llueva para así ganar la primera posición. Pero eso no se vale. Por lo que la FIA penaliza directamente a Verstappen mandándolo a la cárcel. Y uy, qué poquísima vergüenza que no se va a la cárcel, sino que se va a boxes a echarse una siestecita bien larga. Eso no se vale, Verstappen, eres un trampuchero. Mientras vemos a Lawson pillando en el berrufo a Checo para adelantarlo, que se lo ha llevado por delante. Y ahora va a por Colapinto, que no, también se lo ha llevado por delante. Qué poquísima vergüenza que tiene Lawson. Y madre mía, menuda batalla campal que tienen los Mercedes intentando adelantarse todo el rato el uno al otro.
¿Y qué hace? ¿Qué hace Leclerc? Que está corriendo por fuera del circuito. Y claro, Norris aprovecha esta situación y le adelanta, quedándose con la segunda posición. En fin, la carrera ya se acaba y la gana Don Carlos Sainz Cortés, seguido de Norris y tercero Leclerc. ¡Ole tú, Carlos! Y el pobre Magic Alonso ha tenido que irse a boxes para abandonar esta carrera. Menuda desgracia que es esta. ¡Uy, pero esto qué es! Justo cuando Magic Alonso ha abandonado la carrera, casualmente ha aparecido en el circuito el Chapulín Colorado. ¿Quién será este gran superhéroe? Mientras vemos al trampuchero de Verstappen en la rueda de prensa que, ¡atención, ojo, cuidado, porque el Chapulín llega y le pega un golpetazo a Verstappen, mandándolo directamente a la cárcel, como debe ser. Y también vemos a Lawson haciendo una rueda de prensa explicando lo bien que ha corrido, pero el Chapulín le pega y también lo manda directamente a la cárcel junto a Verstappen, como debe ser. ¡Qué grande que eres, Chapulín! No contaban con tu astucia. Y bueno, Carlos se sube en el ascensor para ir al podio, pero ¿qué le pasa a ese ascensor? Que está roto, está moviéndose mucho. Cuidado, Carlos, que te vas a caer. Es que Verstappen y Lawson están obligados a tirar con cuerdas del ascensor para subir a Carlos, ya que el ascensor está roto por, no sé, por culpa de Latifi, por ejemplo. ¡Ay, madre mía! ¡Menuda desgracia que es esta! Checo está en el podio inverso de su propia casa, tocándole el himno a Don Carlos Sainz Cortés, que ha ganado esta carrera dando una lección magistral de cómo se corre con un coche de la Fórmula 1. ¡Ole tú, Carlos! Pero bueno, antes de acabar, lancemos el mega ruletón y toca los 400 grandes premios. Y como Magic Alonso ha ganado las 399 carreras anteriores, esta también la gana. ¡Qué grande eres, Magic! ¡Uy! Pero mira, Colapinto y Checo están corriendo muchísimo en la pista. ¿Pero a dónde irán? Yo no entiendo absolutamente nada. Es que Magic Alonso los está llamando porque ellos también han ganado esta carrera. ¡Qué grande y qué generoso que eres, Magic! Por lo que Magic Alonso, Checo Pérez, Franco Colapinto y Don Carlos Sainz Cortés ganan esta carrera. ¡Qué grande que sois todos! Estoy seguro de que ganaréis este mundial, este y todos. Y bueno, antes de acabar, quiero dar las gracias a todos mis Patreons. De verdad que muchísimas gracias por vuestro apoyo. También a toda la gente que os estáis suscribiendo, que sois un montón. Muchísimas gracias. Y si queréis apoyarme, podéis poner vuestra foto en la grada o tener una camiseta tan chula como esta entrando a really3d.net. También me podéis apoyar a través de PayPal o Bitcoin, que me han donado unos 140 euros en Bitcoin. Menuda locura que es esta. Muchísimas gracias. A ver si llegamos a 7 millones de euros, por ejemplo. Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras,